nueva campaña en contra de la Sputnik, se conoció el dato de la inflación, hay sesión larga en el Senado y Alberto sigue de gira por Europa. Soy internacional. Otro día más en este hermoso International Country. Como si no faltaran problemas, ahora la revista científica The Lancet implantó la duda sobre la legitimidad de la Sputnik. Che, pero ¿The Lancet no era la que había dado el visto bueno? Yo la veo que ella se está haciendo la víctima. Y digo, ¿no tendrán sus intereses ellos también? Quédate que lo charlamos. Además, hoy se conoció el nuevo índice de inflación y vamos a repasar paso a paso cómo se construyen los precios y por qué es tan difícil parar el aumento. Sin recetas mágicas, tranquilo. Este me pone los huevos de corbata. Por último, vamos a estar en el Senado para ver qué deja la sesión maratónica de hoy y a repasar todo lo que pasó en la reunión entre Alberto Fernández y el Papa Francisco. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Arranca Fuego Amigo, un programa que no tiene ni el aval ni el cuestionamiento de The Lancet. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Fuego Amigo. Hola Cata, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Diego? Hola Eli. Hola, Ana. va? Hola. Bueno, mucha preocupación por una nueva variante de coronavirus, una nueva cepa en el AMBA. Están analizando este tema. Pero lo más preocupante es una segunda ola, ya no de coronavirus, sino de creencia o no en la efectividad de la Sputnik. Hay nuevos cuestionamientos a la vacuna rusa aquí en la Argentina y no viene de parte de políticos este cuestionamiento, sino que viene de parte de científicos. De esto vamos a hablar en un ratito. Pero el tema que más nos preocupa a los argentinos y argentinas son los precios, es la inflación. Y ya está con nosotros Eduardo Bussi, expresidente de la Federación Agraria. Bussi, no me responda, pero le vamos a preguntar en instantes nomás quiénes son los culpables del aumento, por ejemplo, del precio del pan. Instantes. Lo vamos a sumar a este debate a David Miazo, el economista, porque claro, el pan está por las nubes, hay otros productos que están por las nubes, la leche, la carne. ¿Qué vamos a hacer con eso? El dulce de leche. El dulce de leche que trepa en punta, ¿no? Entre los productos que han aumentado más en esta bendita Argentina. Y bueno, ahora vamos a ver el informe y ya venimos. La segunda ola vuelve a ser noticia. ¿La del coronavirus? No, la de cuestionar una vacuna. Previously on Todos unidos contra la Sputnik. Arrancamos con el repudio a la aprobación de emergencia por parte del ANMAT. Parece que es una locura haber tomado esta decisión. Principalmente porque no tenemos datos certeros sobre la vacuna, no tenemos publicaciones. La desconfianza de golpe se tornó conspiranoia con olor a Guerra Fría. Resulta que de repente los rusos, sin pasar por ninguna prueba, por ningún estudio internacional, por ninguna convalidación, son los grandes vendedores de la vacuna. Después, el guión pegó un giro y se armó de lo lindo con que si se podía o no aplicar en mayores de 60 años. El escándalo de la vacuna rusa y el hecho de que dudoso de si se puede o no se puede aplicar después de los 60 años. Mientras está la delegación allá, nos esperamos que el presidente de Rusia no se da la vacuna y que no es recomendable para mayores de 60 años. Y hasta algún protagonista temió por su propia muerte. Uno tiene que tener mucho cuidado porque no vaya a ser que para cuidar su salud nos maten. Entonces, esta vacuna no tiene garantías. Uno de los momentos claves en esta apasionante película fue cuando al fin llegó la tan esperada publicación en The Lancet. La comprobación de la alta efectividad y seguridad de la Sputnik V ha hecho cambiar por completo los titulares de muchos medios de comunicación que en su momento lanzaron toda una campaña contra el fármaco. Bueno, listo, ya tenemos la publicación científica, la vacuna sirve, todos contentos, ponemos los créditos y fin. Esperen porque la historia pegó un giro. ¿Se acuerdan de que algunos pedían publicaciones científicas? Principalmente porque no tenemos datos. Bueno, parece que tampoco bastaba con eso. Con un paper en The Lancet tampoco es suficiente. En fin, cuando el debate ya parecía zanjado y todos contentos esperábamos nuestras vacunas, en las últimas horas The Lancet sembró algunas nuevas dudas sobre el antídoto made in Rusia. ¿Tenemos que preocuparnos o esto es una nueva campaña en contra de la Sputnik V?
Esto lo va a responder el prestigioso infectólogo y especialista en vacunas, Hugo Pizzi, que ya está con nosotros acá en Fuego Amigo. Buenas noches. Los saluda Diego Schurman, Cata Delía y el equipo de Fuego Amigo. ¿Qué tal, Cata? ¿Qué tal, Diego? El gusto de verlos. Bueno, el informe ha sido tan gracioso porque ha pasado por todas las vicisitudes que hemos vivido. ¿Cuántas? Yo conozco el Gamaleya, conozco las 2 vacunas exitosas del 2015, cuya plataforma es la que he usado, Sputnik 5. Hay 60 países que adhirieron, hay millones de vacunas puestas y hay una encuesta tan interesante hecha a las mismas personas que se hizo en septiembre del año pasado, que nadie quería vacunarse. El 82% no querían vacunarse. Hoy el 91,5% de todos quieren vacunarse y cuando le preguntan con qué vacuna, con la vacuna rusa. ¿Y qué significa? Hagamos un punto acá, porque digamos, obviamente que esta publicación de The Lancet para nosotros es difícil también de entender si no somos expertos en eso y obviamente a algunos les agarra miedo. ¿Qué significa esa publicación? No, en general siempre suele suceder de que hay científicos que de pronto pueden dar una idea, dar una proyección sobre algo, lo comentan, lo publican, pero ya ha sido desmentido, inclusive por el Gamaleya. Mire, cuando usted tiene un problema o una inquietud de este tipo, no hay nada más contundente que mostrar los resultados. Y nosotros acá en la Universidad Nacional de Córdoba, junto con el gobierno provincial, hicimos un trabajo sobre todas las vacunas Sputnik colocadas y la cantidad de anticuerpos que producen no era el 91.6 de antes, es una cosa que supera prácticamente el 97, el 99. Lo que pasa es que me parece, además, doctor, discúlpeme, me parece que el punto que nos hace dudar o que hace dudar a mucha gente, en este caso porque los cuestionamientos ya no vienen de la política, ¿no? Sino que son los científicos los que han cuestionado esto. Por eso me parece que hay un gran signo de interrogación. Pero bueno, usted está respondiendo al respecto. No, yo le estoy respondiendo. Inclusive cuando se utiliza la vacuna en personas que ya han padecido la enfermedad, que con una sola dosis suben la cantidad de anticuerpos neutralizantes. Entonces, cuando usted es pragmático y está ante una epidemia de estas características y tiene la única arma que tiene es la vacuna y la disciplina, entonces es muy difícil estar en este tipo de disquisiciones que usted ya va a ver que se van a zanjar. Dele un poco de tiempo, siempre suceden estas cosas. Lo que pasa es que la gente está muy sensibilizada y capta. ¿Cuándo leyeron Lancet? ¿Cuándo los periodistas estuvieron captando cuestiones de Lancet sobre vacunas? Ahí justo tenemos... ¿Cuándo alguien alguna vez pidió cuando se vacunó que le den el prospecto? O sea, son situaciones que no tienen por qué preocuparse. ¿Saben por qué? Porque la mayoría de las entidades que autorizan estas cosas, sin lugar a dudas, han ido autorizando paso por paso. Y nosotros tenemos nuestra entidad reguladora, que es de primer nivel, y donde nunca ha mellado ni la política ni nadie, y entonces eso tiene que darle muchísima tranquilidad. Además, todas nuestras universidades están detrás, siempre con el ojo meticuloso y el cuidado hacia la población. O sea que les recomiendo que se queden absolutamente tranquilos, y los que están vacunados sigan disfrutando de la cantidad de anticuerpos que tienen, y los que están por vacunarse no duden un segundo si tienen un turno. Ahora, ¿qué pasa? Digamos, tengo una pregunta sobre vacunas que es, ¿qué pasa si te dan la dosis de una vacuna y después la segunda dosis te la aplican de otra vacuna? ¿Se pueden llegar a mezclar las vacunas? En general, cuando uno tiene una tragedia de estas características, empieza a buscar estrategias, especialmente cuando estamos en esta etapa donde el mercado es el que manda, que demanda. Hemos tratado de evaluar concienzudamente el tema de aumentar la ventana. Por ejemplo, hemos llegado a la conclusión con trabajos propios y trabajos extranjeros que si la vacuna de Oxford AstraZeneca la lleva hasta 120 días entre primera y segunda dosis, es muy efectiva. Le diría que a los 60 y a los 90 es más efectiva que puesta, como dice el fabricante. Son todas cosas que uno va viendo, va evaluando. Ahora, usar 2 vacunas diferentes no es recomendable a menos que las circunstancias lo exijan y a menos de que sean de la misma plataforma. Ejemplo, si yo tengo 2 vacunas que son a vectores, caso inglesa
y caso rusa, es probable que con un buen estudio previo podamos hacer eso. O sea, con la de Oxford, la de AstraZeneca y la de la Sputnik se podría. Se podría, pero evidentemente todavía habría que hacer determinadas evaluaciones. Si tengo 2 vacunas a virus muerto, por ejemplo las chinas, que son clásicas, vacunas absolutamente clásicas y con una plataforma muy antigua que viene de la época de Jonas Salk con la vacuna antipoliomielítica inyectable, y que de pronto ustedes, yo los miro y ustedes tienen la antitetánica, que es a bacteria muerta, tienen la anticoqueluche, la tos convulsa, que es a bacteria muerta. O sea, eso también se podría usar, pero nunca podríamos mezclar, por ejemplo, una ARN con una vectorial, ni una vectorial con... Entonces, pero son circunstancias que todavía no se dan. Por suerte nosotros estamos recibiendo, y diríamos lo más halagüeño de toda esta situación es que Argentina está produciendo en Pilar, en el Max Science, está produciendo la inglesa de Oxford, y está produciendo ya prácticamente a partir de junio en un rango de 1 millón a 5 millones mensuales de la vacuna rusa. Y también se va a hacer lo mismo con la China. Doctor Pizzi, ¿cómo le va? Buenas noches. Quería hacerle una pregunta porque el gobierno anunció que a fin de mes van a llegar aproximadamente 4 millones de vacunas, entre las de AstraZeneca, que el reactivo se fabricó en la Argentina, las de Sputnik que llegaron esta semana y las de COVAX. Pero también hay una gran disputa de diferentes sectores que reclaman ser considerados esenciales y poder ser vacunados en este próximo periodo. ¿A quién hay que vacunar ahora con esas vacunas? Bueno, hay que seguir el esquema que está trazado, porque es un protocolo que trazaron todas las mesas de asesores, y hay que seguir fundamentalmente la normativa que siempre se hacen en estos casos. Primero son los esenciales, después son las personas que tienen comorbilidades de determinada edad, y así se va a ir cubriendo. Pero yo creo que ahora va a haber un vuelco, porque van a empezar a entrar más vacunas. Inclusive, fíjese usted el detalle, ya el mundo tiene 10 vacunas nuevas que ya se están vendiendo, entre ellas una rusa, entre la CanSino, que acá me gustaría después hacerle una aclaración del tema de las vacunas chinas en general, la de Johnson & Johnson, que es monodosis, ya sale la Soberana 2, que los cubanos dicen que quieren, por favor, divisas, necesitan divisas, y es una muy buena vacuna también. Pero en junio o a fines de mayo es probable que salgan muchas más vacunas, entre ellas la francesa, que curiosamente todos nosotros tenemos casi 40 vacunas de origen francés puestas en nuestro organismo, aún desde que nuestra madre, o ustedes que son más jóvenes, lo gestaba ya en el útero, ya les ponían la vacuna a las embarazadas. Doctor, por lo tanto, hay muchas novedades que van a venir. ¿Qué reflexión tiene a partir de esta nueva variante en el AMBA y esta cadena de contagios en el Gutiérrez? ¿Nos tenemos que preocupar? Mire, a decir verdad, la situación actual es más complicada que la del año pasado, porque el año pasado nosotros teníamos un virus desconocido, pero que lo habíamos aprendido por lo menos a manejar, y la indisciplina hizo que la historia natural de la enfermedad, que podría haber terminado a fin de año, por tantas reuniones y fiestas y demás que se hicieron, evidentemente se difuminó con una velocidad inusitada. Y ahora aparecen variantes que son también por disciplina, porque si usted permite que el virus entre en su cuerpo, él quiere persistir, y entonces se saca fotos como una fotocopia que se saca, quiere cantidad de producción rápida y proficua, y cada una de esas fotocopias que se hace el virus a sí mismo, hay algunas que le salen, diríamos, oscuras, otras torcidas. Eso es una mutación. Pizzi. Y según en el lugar donde haya sido producida, lleva el nombre. Por eso hay una de Manaus. Si fuese una de Chumbicha, Catamarca, sería la mutación de Chumbicha. Pero así sucede, hay que ser más cuidadoso, más responsable, más sobrio y evitar las mutaciones. Y así vamos a salir. Si no, acá tenemos para largo. Ahora le vamos a preguntar sobre si hay o no una cepa criolla, como decían en algunos medios, pero le quería preguntar si con este panorama que usted está describiendo de casos que no bajan, hoy 448 muertes en la Argentina, que es un número muy alto, se canceló el feriado para tratar de bajar todavía un poco más la circulación. ¿Puede ser que el gobierno esté por tomar nuevas restricciones? ¿Deberían tomar restricciones más severas de las que están ahora vigentes?
Mira, Cata, el asunto es así. El primer DNU del año pasado siempre fue hacia todo el país. Si un ministro del Interior quería algo, tenía que pedir autorización a Buenos Aires. Ahora hay otra estrategia. Sale el DNU, delega en el gobernador y el gobernador delega en los intendentes para que cada uno pueda observar su distrito con mucha minuciosidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno va a ser responsable ahora del lugar que le toca gobernar. Y lógicamente, esto es una cuestión muy plástica, es una cuestión muy variable. Si hace falta cerrar más, vamos a tener que cerrar. Europa cerraba hasta que lo pudo dominar. Pero mientras nosotros estemos con esta indisciplina, ayer 24 fiestas clandestinas, se hace una inferencia estadística de haber 400 en la provincia. Entonces, y todas financiadas por los padres. ¿Por qué? Porque cuando uno desactiva ese tipo de fiestas son 17, 18, 20 años. Todos tienen 0 centavos en el bolsillo. ¿Quién les dio dinero para ir a esa fiesta? Los padres. Entonces no se puede ser tan indiferente cuando estamos llegando a los 70.000 muertos, Cata. Doctor, o sea, es muy grave la situación. Justamente empiezan a haber índices de crecimiento de contagio entre los chicos y muchos entre los adolescentes a partir de los 15 años, por ejemplo. ¿Cuándo los vamos a vacunar? ¿Los vamos a poder vacunar algún día a los chicos y a los jóvenes? Bueno, sí, claro que sí. Lo que pasa es que no tenemos vacuna. Pero ahora, por ejemplo, para darles una idea de que todo esto avanza, Pfizer ya la autorizó de 12 años para arriba y la vacuna Soberana 2 de los cubanos es para todo el grupo infancia. O sea que no hay ningún tipo de problema. Siempre se van adaptando a las circunstancias. O sea, las mismas vacunas se van adaptando, porque es muy cierto lo que ustedes dicen. Yo, por ejemplo, cuando entro a una sala de terapia intensiva hoy, no es la del año pasado. Vas a ver al obeso que está con COVID, vas a ver al diabético que está, por ejemplo, desequilibrado en su metabolismo con COVID, pero también vas a ver un joven atlético que está con el respirador artificial. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Ha cambiado y está pegando en grupos etarios que antes ni los tocaba. Son las nuevas variantes. Bien, doctor, una muy breve le hago para cerrar, porque en Estados Unidos se están autorizando a usar barbijo a aquellas personas que ya se vacunaron. ¿Esto está bien? ¿Es un buen mensaje o está mal? De hecho, lo dio el presidente de Estados Unidos, Biden, en su cuenta de Instagram. A mí lo que más me impresionó fue el tema de Israel, para decir esto, y para hablar del barbijo. O sea, ellos en su momento permitieron, pero debo serles sincero y comentarles que cuando ellos veían, o sea, la policía, la fuerza pública, a alguien sin barbijo por la calle en épocas anteriores, eran $150. Si era reincidente, 1.500, y si no tenía para pagar la cárcel. Pudo salir Israel, el primer país sale de punta a punta, especialmente con el índice de vacunación que tuvo. Y volviendo a hablar un poco del tema ruso y de la geopolítica en general, el 30% de la población israelí son judíos de origen ruso. Y habían hecho un convenio con la Sputnik, por eso le compraron a Rusia vacunas. Sin embargo, la geopolítica se impuso y van a ver ustedes que prácticamente todo lo que se utilizó ahí fue Pfizer. Y no sé si la conocen a Marta Cohen, pero Marta Cohen siempre nos dijo de que le iban a atacar mucho a la vacuna, por ejemplo, de AstraZeneca Oxford, porque valía $2.70 contra 30, contra 25 o contra 50. Claro. Entonces hay que prestar atención a todos esos detalles, porque hay subrepticiamente cuestiones que a nosotros nos pasan desapercibidos al ciudadano común. Pisi, le agradecemos muchísimo haber estado en Fuego, amigo. Buenas noches. Chao, Cata, un abrazo cariñoso, adiós. Un abrazo. Bueno, y vamos a saber un poco en qué está el gobierno con un semáforo que tiene Analía Argento. Presta atención. A ver, semáforo, ¿por dónde arrancamos? ¿El verde? El verde. Sí, para buenas vamos noticias. con lo bueno, con lo bueno. Semáforo verde, la ley para postergar las PASO tiene dictamen en comisión y pasa al recinto. La próxima semana se vota y tendrá media sanción y rápidamente pasará al Senado. Sí. Avala en el Senado al DNU del presidente, el DNU que restringe las clases en la ciudad. Semáforo amarillo para la ley de emergencia del COVID. ¿Por qué amarillo? Y porque todavía no están los votos en diputados.
¿Y está peligra? Y bueno, hay que conseguir los votos. Y ahí hay mucha diferencia con los posibles aliados. Algunos dicen, ¿por qué me voy a meter en la pelea entre Horacio Rodríguez Larreta y Alberto Fernández? ¿Qué gano? Si yo no soy de ninguno de los dos partidos mayoritarios. O sea, amarillo tirando a rojo. Y qué sé yo, hoy te digo, no están los votos. Hoy los votos no están. ¿Y con qué estamos al horno? En rojo, semáforo rojo, cepo al Fondo Monetario Internacional y a Guzmán, digo, porque Guzmán está negociando con el FMI y en el Senado... Justo ahora está negociando. Son oportunistas. Y justo ahora, sí, dos cosas. A esto se le acaba de agregar algo. Proyecto de Oscar Parrilli. Él dice que no es contra Guzmán, pero le ponen límites para que los 4.000... ¿Qué le puso? 4.300 millones de dólares que va a girar el Fondo Monetario Internacional no se pueden usar para pagar deudas si esta ley se aprueba en diputados, pero ya tiene media sanción del Senado. Bien. Si no pasa por diputados, por lo menos ya esto es un semáforo gigante rojo. Bueno, pero en un ratito... Ahí le pusieron sobrenombre a Guzmán. ¿Cómo? Guzmán. Bueno, nos vamos del Senado, de este semáforo con el Senado, al Senado real, con la senadora Ana Almirón, de Corrientes, del Frente de Todos, quien está conectada con nosotros. Buenas noches, senadora. Cata Delía, Diego Schurman, la estamos saludando. ¿Cómo le va? Buenas noches para ustedes y para quienes lo acompañan ahí en el piso. Bien. ¿El Senado se le plantó a la Corte? ¿Está bien preguntado de esta manera? Sí, creo que hoy igualmente se sancionó un DNU que ya tenía un dictamen en la comisión de seguimiento de los DNU anterior al fallo de la Corte y por eso hoy fue ratificado. Bueno, en el entendimiento que el fallo de la Corte es un fallo político. Perdón, senadora, para que la gente entienda, estamos hablando del DNU que la Corte le bajó el pulgar, ¿no? El DNU del Gobierno Nacional que la Corte le bajó el pulgar, que tenía que ver con las clases presenciales que el Gobierno llamaba clases virtuales y la Corte, sin embargo, falló en el sentido contrario. Bueno, en el Senado se sesionó y se le dio luz verde o se le levantó el pulgar a ese DNU que la Corte había rechazado. A eso me refiero. Ahora sí, la escucho. Así es. Recordemos que una Corte que falla en un fallo que es netamente político, que lo hace con firmas digitales, de manera no presencial, y estableciendo que las clases deben dictarse de manera presencial o obliga al gobierno, en ese caso, a trabajarlo de manera concurrente con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Así que hoy el Senado de la Nación ratificó, vuelvo a repetir, nosotros teníamos un dictamen de comisión anterior al fallo de la Corte, lo que nos habilitaba a nosotros del Senado a sancionarlo. Eli. Senadora, buenas noches, ¿cómo le va? Le quería preguntar por el otro proyecto, porque nosotros lo identificamos con el semáforo rojo y el que tiene que ver con es un proyecto de declaración en realidad, pero un poco apunta a marcarle la cancha al ministro de Economía respecto de cómo usar los derechos de giro que va a emitir el fondo y que le corresponderían a la Argentina por su participación dentro del organismo. Sí, recién escuchaba, no es un proyecto de ley, es un proyecto de declaración. Tiene que ver con una declaración política y tiene que ver con un posicionamiento de este Senado de la Nación. Recordemos que el año pasado el mismo ministro Guzmán hizo presentación en este Senado, bueno, en el Congreso, porque fue ratificado por ambas cámaras, limitándose las facultades o volviendo las facultades al Congreso de revisión y control de la deuda externa que toma nuestro país. Así que en este sentido hoy, es un proyecto de declaración. Senadora, hoy en Italia, en Roma, donde está justamente Guzmán con el presidente, ratificó esto Guzmán acerca de que cualquier acuerdo con el fondo va a pasar por el Congreso para su aprobación y para su ratificación. Ahora me pregunto si le hace bien justo en este momento cuando hoy el ministro mantuvo reuniones con varios funcionarios del fondo y en apenas 4 o 5 horas el presidente se va a reunir con la titular del fondo. Digo, ¿hace bien este proyecto de declaración, este pronunciamiento del Senado contra esa gestión? Sí, yo creo que no es un posicionamiento contra el ministro o contra el Poder Ejecutivo. Es una herramienta que se le otorga al Poder Ejecutivo para negociar de mejor manera juntamente con el Fondo Monetario Internacional, de decirle al fondo
que este Congreso de la Nación no va a avalar ningún pago que sea para el pago justamente de deuda externa, de otro tipo de deuda o de capitales o de intereses. La verdad es que ese fondo tiene que ingresar para los gastos de la pandemia, que es lo que estamos necesitando los argentinos y las argentinas en este momento, y el control efectivo que tiene que realizar este Congreso de esos fondos. Nosotros tuvimos un préstamo importante del Fondo Monetario Internacional en el periodo del gobierno anterior, que la verdad es que no sabemos dónde estaba, y el Fondo Monetario Internacional, organismo prestador, miró para otro lado, incluso no tiene respuestas hacia dónde fueron esos fondos. Senadora, gracias por estar esta noche aquí en Fuego Amigo, muy atenta. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un abrazo enorme. Y en este día caliente, donde pasaron muchas cosas, se conoció el índice de inflación. Ahora Eli nos va a estar contando toda la información. También está Eduardo Bussi, que ya está conectado, y el economista Miazo acá en el piso para explicarnos bien cómo se componen los precios de los alimentos. Pero antes, el informe. El INDEC informó que la inflación de abril fue del 4,1%. Para entender por qué aumentan los productos, en Fuego Amigo nos preguntamos, ¿cómo se compone el precio de un alimento? Y queremos flan, y quiero flan. Según el último informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, 1 de cada 4 pesos que se pagan por productos esenciales como el pan, la leche o la carne corresponden a tributos. En el caso del pan, el precio está compuesto en valor de materia prima solo en un 18%, 13% de trigo y 5% en molino. No es coca. Es harina. Un 60% está representado por las panaderías. ¿Y el 22% restante? Y en el caso del pan representa el 21,5%, la sumatoria de los impuestos a lo largo de toda la cadena sobre el precio final. Es decir que, a valor promedio actual de 135 pesos el kilo de pan, 29 son impuestos. ¡Uy! ¡Nos rompieron el orto! Pero ojo con el pan, que desde la Federación Industrial Panaderil Bonaerense anunciaron que en los próximos días subirá de precio. Posiblemente ya a partir del fin de semana van a regir nuevos aumentos, esto es a nivel país también. Cómete un pan, cómetelo. Según el titular de la entidad, Raúl Santoandré, el kilo aumentará hasta un 13%. Está a 150, ponele un 13%, se iría a 169,50, 170 pesos redondeándolo, ¿no es cierto? Respecto del último aumento del 10% en la carne, desde la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores explicaron. El tema de los precios, hubo un pequeño movimiento ahora por un montón de insumos, de impuestos, combustibles. Entonces, ¿por qué suben los precios? ¿Y cómo se puede hacer para frenarlos? Bueno, le vamos a preguntar a Eduardo Bussi, ¿no? Cata había planteado esta pregunta ya al inicio del programa. En términos generales, ¿por qué suben los precios? Pero podemos preguntar específicamente a Eduardo sobre el tema del pan. ¿Se lo podemos adjudicar al campo o no? ¿Dónde está el problema? ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Cata, Diego, un gusto muy grande, para ir a los demás panelistas. Yo señor, no señor. Nadie se hace cargo. Claramente claro. No. Claro, claramente no tiene la culpa el trigo en este caso. ¿Y quién tiene la culpa del aumento del pan, Bussi? A ver, desde que sale la tranquera del productor en adelante. A ver, nosotros con la vieja mesa de enlace de otros tiempos sabíamos decir que podríamos regalarle todo el trigo a los panaderos y aún así no bajaría sensiblemente el precio del pan. Traducido a este momento, 135 pesos el kilo de pan. Los productores podemos regalar 5 o 6 millones de toneladas de trigo, que es lo que va al mercado interno, y el pan puede bajar 10 o 15 pesos con suerte. Vale decir que la tranquera del productor en adelante está el problema. El problema claramente tiene un componente impositivo, tiene el sobrecosto que tienen que soportar los panaderos, porque acá también cargarle toda la tinta a los panaderos no me parece justo. O sea, los panaderos, ¿qué tienen? Le aumentan el alquiler, le aumentan los costos laborales, los costos impositivos, y además de eso tienen los costos de las tarifas de los últimos 5 o 6 años, que se atenuaron ahora.
pero durante 5 o 6 años aumentó la luz, le aumentaron todos los tipos de tarifas que tienen que soportar. Entonces los panaderos, ¿qué hacen? Trasladan eso a los consumidores, y los consumidores tienen los bolsillos cada vez más vacíos, más flacos, más debilitados. Hagamos un punto acá. Los consumidores, efectivamente, tenemos los bolsillos cada vez más vacíos. Eli tiene información para compartir con todos nosotros sobre justamente la inflación que salió hoy. Sí, hoy justamente se conoció el índice de precios correspondiente a abril. Horrible el número, porque sigue siendo sigue estando sobre el 4%, 4,1%. ¿Se esperaba esto, Eli? Sí, se esperaba. Se esperaba 4%, el gobierno esperaba 4%, pero lo que es más terrible es lo que aumenta el rubro alimentos, porque ahí el aumento global a nivel país fue 4,3%. Pero escucha esto, en el Gran Buenos Aires, los distritos más pobres de la provincia de Buenos Aires, el aumento de los alimentos fue de 4,6%. Si acumulamos en solo 4 meses, primeros 4 meses del año, 17,6%. Obviamente que no se va a cumplir la pauta del 29% anunciada por el gobierno. A eso vamos a estar llegando en 2 meses más, en el mes de julio. Y va a ser complicado porque los salarios claramente vienen detrás del aumento de precios y difícilmente se recompongan en un nivel que compense efectivamente la inflación de este año. Le podemos preguntar a Miazo, ¿no? A propósito de lo que decía Bussi, que el precio aumentaba. Vamos a poner el ejemplo del precio del pan cuando salía de la tranquera, pero le pregunto a Miazo cómo está conformado el valor del pan. ¿Qué lo conforman? En primera instancia tenemos el trigo, que está muy en línea con lo que estaba diciendo Eduardo, donde el precio del trigo sobre el precio final del pan representa el 13%. Esa es la participación que tiene el trigo sobre el pan. A eso se le suma cerca de un 6% de lo que es el molino. Después se suma un 60% de lo que es la panadería, porque la panadería realmente agrega el mayor valor, tiene la producción, tiene la venta, tiene un costo laboral alto, y después se agrega también un 21,6% de impuestos. Ahí estamos viendo en pantalla, ¿no? Cómo se compone el precio del pan. De hecho, los impuestos, si miramos, explican más que la harina, que sería el acumulado entre el trigo y el molino que estamos viendo ahí. 22% en el pan de impuestos. Ahora, por ejemplo, con la leche, ¿qué pasa? Con la leche es incluso un poquito superior, está en el 26%, y en el caso de la carne, un 28%. Si promediamos estos 3 alimentos, estamos hablando de lo que mostraban ustedes en el informe, 1 de cada 4 pesos que pagamos por estos productos son impuestos. Bueno, pero ¿dónde está el aumento? A ver, yo veo, ahí está la carne también, ¿no? Cómo se van componiendo el precio de cada uno de los productos. Esta escalada, este crecimiento en el valor de la leche, del pan, que va a aumentar el sábado un montón, y de la carne, en todas estas variantes, ¿no? Este proceso, ¿dónde está el aumento? ¿Quién tiene la responsabilidad? Hay más impuestos, es más caro los costos, el traslado a los productores. ¿Quién está poniendo más incremento a este producto? Acá tenemos 2 cosas. Por un lado, podemos analizar cómo se compone por cada uno de los eslabones. Y después, cuando analizamos el tema de los aumentos, es distinto el tipo de análisis si el precio del pan fuera el único que está subiendo. Si el pan fuera el único producto de la economía que está subiendo, sí podríamos poner el foco en qué está pasando en la cadena, qué pasó con el trigo. Sería más fácil, digamos. No por fácil, sino por dónde está la razón. Sí. Si me sube solamente el precio del pan, bueno, yo puedo buscar la razón en el trigo, en el panadero o en donde sea. Pero si me sube el pan, la carne, la leche, el tomate, la verdura, la remera, el alquiler y el litro de nafta. Podría ser, por ejemplo, el combustible. Claro, ahí, el combustible sería. No, a lo que me Entre otras cosas. La cuestión central acá es que no tenemos un problema de precios, tenemos un problema de que la moneda pierde valor. Es un problema relacionado a la emisión monetaria y al déficit. Por eso todos los productos de la economía están subiendo subas. No solo uno, porque en algún caso haya algún problema en la cadena. Entonces lo que pasa es, pierde valor el peso, ¿y qué sucede? Cada vez necesitamos más pesos para comprar el mismo litro de nafta, el mismo litro de leche, el mismo kilo de carne, la misma remera o el mismo dólar. Bien, ¿y tendrá una solución Eduardo Bussi a este problema? A ver, solución... No te la voy a hacer fácil. La inflación, claramente, ojalá lo tuviera, ya le estaría mandando un WhatsApp a Alberto, si tuviese esa solución. Pero el punto es que cuando se deteriora la capacidad adquisitiva de la gente,
es donde más se siente esto. O sea, el problema lo tenemos, es crónico, como bien decía el amigo economista, todos los componentes van en dirección, digamos, a mayores aumentos de casi todo o de todo. Ahora, el problema es cómo le ponemos más plata en el bolsillo a la gente. Esta es la cuestión principal acá, para poner el debate en el eje donde creo que debe estar. Después, ¿cómo se resuelve el problema de precio? Hay variantes y variables diversas, para lo cual hacen falta los grandes consensos, el Consejo Económico Social, el acuerdo, el pacto de precios y salarios, especialmente en un proceso de plena pandemia, segunda ola, y cuyo horizonte no se termina de ver cuándo se va a salir de esta situación crítica. Entonces hace falta más que nunca la grandeza de los distintos sectores, es decir, un acuerdo de precios y salarios. Ahora, donde se mejore el salario de la gente y donde se haga un acuerdo de precios con especialmente la industria alimenticia. Pero, fíjense ustedes, el próximo presidente de la Unión Industrial viene de la justamente de las alimentarias. Sí, ahí pero viene el hubo un próximo acuerdo presidente de la Unión precios. Industrial. Busi, hubo un acuerdo de precios y salarios hace 2 meses, como mucho. Los gremios firmaron aumentos salariales de acuerdo a ese pacto. Pero evidentemente el sector empresario no está siguiendo esa misma línea y esto lo denuncia el propio gobierno. Bueno, ahí me parece que hace falta, digamos, un poco de grandeza, hace falta la institucionalidad, hace falta que alguna vez tengamos el Consejo Económico Social en la Argentina, para dar un salto en calidad institucional como país, y hace falta también empezar a crear mecanismos alternativos de comercialización, Ahí hay una cuestión, digamos, que en la Federación Agraria la propusimos en la época del gobierno de Aníbal Ibarra, en la capital federal. Funcionan en algunas provincias, ejemplo Misiones, que son los mercados productores y consumidores, los productores y pymes vinculándose directamente con los consumidores, digamos, para evitar eslabones en la cadena que terminan aumentando precios, especialmente aquellos que son más concentrados, las grandes cadenas de hipermercados. O sea, buscar mecanismos de comercialización alternativa. Ahora, ¿es revisar eso solo? el componente impositivo de los alimentos. El componente impositivo de los alimentos, esto con el movimiento obrero lo hemos planteado muchísimas veces. ¿Y cuánto tiene de componente impositivo? Digamos, la canasta básica, y ahí hay que empezar a revisar. Eduardo. ¿Cuánto tiene de componente impositivo el combustible? Entonces se aumentan los combustibles, pero la mitad es impuesto. Entonces hay muchísimas cuestiones que revisar si se quiere en serio bajar los costos del bolsillo de la gente. Le quiero preguntar al economista Amiaso si sirven los controles de precio, si alguien extraña a Guillermo Moreno a partir de esto que estamos viendo con los precios. Los controles de precios no son más que un paño frío en las consecuencias. Digamos, un control de precios ataca la consecuencia, que es el aumento de precios. No ataca el origen o la causa que está generando la inflación. ¿Pero funcionan? Funcionan en muy corto plazo. ¿Cuánto podés controlar un precio? 3, 4 meses. Y después ese precio se termina actualizando. Nos pasó con muchos productos que estaban en precios máximos durante el año pasado, se frenaron durante el año pasado, pero llevamos 3, 4 meses de subas del 10, 12% en esos mismos productos. Las tarifas las podemos congelar, pero tarde o temprano hay que descongelarlas y después hay que multiplicarlas por 20, no hay que aumentarlas 10%. Ahora, David, te escucho y quiero volver un segundo a ese gráfico que vos tenías de la carne y de la leche para contarnos de vuelta cómo es que se compone el precio. Yo me quiero ir a comprar carne para hacerme una milanesa. ¿De dónde sale el precio tan caro en la carnicería? Bueno, cómo no, lo podemos evaluar. Lo que están viendo en pantalla es que la cría o el ternero, que es la primera etapa de la producción de carne, que es justamente la más cara porque se tarda cerca de 2 años en producir un ternero, representa el 30% del precio final. A eso se le suma cerca de un 27% en el engorde, en el feedlot. Después tenemos ahí con unas participaciones menores a lo que es el frigorífico y la carnicería. Y finalmente lo que veníamos conversando recién de la carga tributaria con un 28%. Entonces cuando vos compras un kilo de asado o un kilo de cualquier corte de carne, esto es más o menos qué es lo que estás pagando. Una parte de cría, una parte de engorde, una parte de faena, una parte de impuestos y una parte de carnicería. Ahora, ¿puedo hacer una pregunta? Busi recién hablaba de bajar los impuestos. ¿Sirve bajar el IVA a los productos de la canasta básica?
Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y por qué nunca se hace? Porque se ha planteado enorme cantidad de veces, pero nunca en definitiva se avanzó en concreto con eso. Sí, pero bajar impuestos hoy, cuando el Estado se está haciendo cargo de todo en el marco de la pandemia, ¿no es un suicidio también? A ver, Bussi, muchas cosas para responder. A ver, hay quienes tienen capacidad contributiva y quienes no. O sea, cómo se les saca a los consumidores, a los trabajadores, y cómo se le cargan más impuestos a los que tienen más capacidad de tributar. Sector financiero, la minería, digamos, los sectores que tienen justamente posibilidades de contribuir en la emergencia, en las circunstancias estas en las que estamos. O sea, pero cuando hay impuestos distorsivos o en los combustibles o en los alimentos, claramente lo que estamos haciendo es deteriorar más los bolsillos vacíos de muchísima gente. Pero nadie le pone impuestos, ¿no? La minería, más bien lo contrario, lo que está sucediendo en los últimos tiempos. Pero bueno, este es el punto. Bueno. O sea, un viejo dirigente nuestro que tal vez vos, Diego, te acuerdas, o la renta financiera. Sí, claro. También sabía decir, no es que a los productores no nos guste pagar impuestos, lo que no nos gusta es estar siempre primero en la fila. Claro. O sea, acá hay sectores a los que le han sacado retenciones, macanudo, resulta que tienen a los gobernadores de esa provincia que terminan siendo gerentes y lobistas justamente de las empresas mineras, por hablar de algunas cuestiones que también hay que poner en el debate. Entonces, el problema de precio es complejo, no tiene una solución por decreto de la felicidad. Ahora yo quiero, antes que se me termine el tiempo, destacar una cosa, felicitarlos a ustedes por lo didáctico que está haciendo este programa para que lo pueda estar mirando, ¿no? O sea, ese esquema de cómo es la conformación del precio de la carne, del precio del pan, es muy didáctico y esa es una de las primeras cuestiones que tenemos que aclarar a la sociedad, porque si no, los productores tienen la culpa, o los panaderos tienen la culpa, y la culpa se murió soltera porque nadie la quiso. Muchachos. Bueno, a ver, aunque nos haya felicitado, no te la voy a hacer fácil, porque veo que ambos están haciendo más cintura que Nicolino Loche. ¿Quiénes son los responsables de estos precios? No lo dijeron, ninguno de los dos. ¿Quién es el responsable de estos valores de la carne, del pan, de la leche? ¿Quién responde primero? ¿Quién se anima? Yo respondo. David responde primero. Arranca David, sigue Bussi. Yo respondo. El responsable único del aumento de precios es el gobierno a través del Banco Central y la emisión monetaria. Ese es el responsable único del aumento de precios. Pero vos porque considerás la inflación un fenómeno estrictamente monetario, no estoy de acuerdo. Es un fenómeno monetario. No solamente en todos es un lados. fenómeno, no es solamente un fenómeno en Uruguay, monetario. En Paraguay, en Brasil, en Chile, no podemos decir que hay estructuras empresarias mucho más desarrolladas que en Argentina, mucho más competitivas que en Argentina, si uno quiere buscar los otros relatos que van a los formadores de precios. ¿Y entonces cómo explicás que con un dólar planchado los precios siguen subiendo y siguen subiendo? El año pasado se emitieron... No, este año, en este momento. Pero tenemos efecto de rezago. El año pasado se emitieron 2 billones, con B larga, 2 billones de pesos. Bueno, sí. Lo que va este año se emitieron 200.000 millones de pesos. 200.000 millones de pesos son 200 millones de billetes de 1.000 pesos. Con Macri, cuando vos generás ese nivel de emisión monetaria, lo que pasa es que el peso vale menos. Eso es lo que está pasando acá. El peso todos los días vale menos, entonces todos los productos suben. Entonces vos me preguntás, ¿quién es el culpable que suba el pan? Sí, pero hoy sube mucho más el pan, la carne, la harina, la leche y el aceite que el dólar. Eduardo, ¿vos qué pensás de eso? ¿Vos crees que la inflación es solamente un fenómeno monetario? Y es un problema, yo coincido bastante con lo que dice ahí el amigo, que hay una cuestión de emisión y generadora, digamos, de desconfianza, de inflación, por cuestiones, digamos, de la macroeconomía, que son el problema principal que tenemos. Ahora, estamos complicados, ¿no? Porque si decimos solamente esto, estamos en problemas serios. ¿Por qué? Porque primero, esto no es que no se inició en diciembre del 2019, enero del 2020. O sea, es un tema de inflacionario que viene de los últimos 4, 5, 6 años. Segundo, estamos en una situación pandémica mundial
digamos, muy compleja, que ha tenido que obligar a emitir, porque también hay que agregar esto, ¿a dónde fue esa emisión? Claro. Fue a apagar incendios. Claro. Bueno, Bueno, ¿dónde estaría la Argentina hoy? ¿Dónde estaría la Argentina hoy si no se hubiesen dado planes y asistencia y alivios a las empresas por esta cuestión de la pandemia? Fíjense, reapareció la presencialidad en las escuelas, nos relajamos después de Semana Santa, qué sé yo, qué carajo, y mientras tanto hoy tenemos 27, 28, 30.000 enfermos todos los días en la Argentina. Pero pregunto, Entonces, digamos, Eduardo, pregunto a partir de tu conclusión. Hay que ponerlo en contexto. Pregunto, a partir de tu conclusión. ¿Sí? Estamos en un año, además, complicado, donde va a hacer falta asistencia al Estado nuevamente, pero además un año electoral, ¿no? Donde en general la maquinita funciona un poquito más. ¿Va a cambiar esta situación de inflación, de alza de precios? Te lo pregunto a vos, se lo pregunto a David también. No, no va a cambiar. Tenemos una expectativa inflacionaria para este año del 50%, o sea que se está acelerando desde el 43%. O sea que el 29% que dijo Guzmán es imposible. Es imposible. Bueno, ya me estoy deprimiendo un montón. Busi, vos, Eduardo, ¿vos coincidís? Sí, esto de la inflación lamentablemente supera el 50%, o sea, y en un año electoral donde difícilmente se modifique y se sincere el tipo de cambio. No, estoy pensando en los salarios de los argentinos y argentinas. Recién mencioné a los países vecinos. Me gustaría dejarles el dato para que lo dimensionemos con países como Paraguay, Uruguay y Brasil, que también son grandes exportadores agropecuarios, donde la cuestión del dólar y los precios internacionales también podría asociarse. Paraguay, la expectativa de inflación para todo el año, 3,3%. Brasil, 4,5%. Sí, pero no tienen un fenómeno inflacionario como la Argentina. Uruguay, nunca lo 7,5%. ¿Y Argentina, de nuevo, repetí? 50%. Bien. Bueno, qué lindo irte a dormir con esta. Si no nos ponemos en un contexto de los vecinos, por ahí uno no dimensiona dónde está y qué está pasando. Por eso quería dejarles el dato, nada más. Bien, Eduardo, y cerramos con vos. Sí, el horizonte inflacionario es un dato de la realidad. Ahora, es también consecuencia del problema estructural del que se viene desde hace años, varios, y producto de una emergencia social muy compleja. Por lo tanto, hay que atravesar esta tormenta, habrá que atravesar el proceso electoral y habrá que tomar medidas que tengan que ver con los consensos, con los acuerdos, y ir nivelando los superávit fiscal y comercial de modo tal de que no caigamos en las ortodoxias aquellas que plantean convertibilidad, achique el Estado y ajuste, porque eso no lo soporta la Argentina. Entonces, habrá que sobrellevar este tiempo y con los consensos, con la madurez democrática que se necesita, buscar soluciones, digamos, más allá del 2021 y hasta el 2023, que es el tiempo, digamos, que habrá que contemplar, ¿no? Me gusta, para cerrar la entrevista con ustedes dos, que ya les agradezco tanto a Eduardo como a David de estar acá en Fuego Amigo, eso de la democracia, ¿no? Con un consenso y un respeto de la democracia, desde la democracia, en estos días donde se habla tanto de un lado y del otro y a veces se la cascotea como palabra, está buenísimo que digas eso, desde el consenso. Gracias a los dos y nosotros nos vamos a un corte. Bien, información de último momento. Escuchen esto que va a contar Analía Argento. Esto es una fogata, no un fuego amigo. En la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner, Sergio Massa y diputados de Roberto Labaña presentaron un proyecto de ley para bajar las tarifas de gas entre un 30 y un 50%. ¿Esto está pasando? No, te estás equivocando. Es un mapa, sí. ¿Bajar claro. el gas? Sí, el discurso es, ¿se acuerdan que Macri las subía? Nosotros las bajamos. Bajar el gas residencial. Van a extender el fondo fiduciario, subsidios que regían en la Patagonia a decenas de municipios de la provincia de Buenos Aires, provincia de Mendoza, San Juan, San Luis y Salta. Le hicieron el mapa del frío
a Martín Guzmán. ¿Esto le va a gustar a Guzmán? ¿Viste que está bien puesto el sobrenombre? Goodman. Goodman. Contanos un poco qué significa. Porque esto es un Estaba fuego hablando amigo. Analía y vos te reías. ¿Por qué te estabas riendo? ¿Qué pasa? Bueno, no le va a Está gustar tentada. nada. Si está mirando a Guzmán, no creo, debe estar durmiendo, se va a levantar en un ratito. ¿Y qué le va a pasar cuando se despierte Guzmán y vea lo que está contando Argento en Fuego Amigo? No sé, para Guzmán, Basualdo, que es uno de los autores del proyecto. Bueno, dice que no forma sí, parte se del enojan, gobierno. los labañistas Bien. se enojan porque dicen que el proyecto es de él y desde la cámpora dicen hay letra de Basualdo. ¿Este es el Fuego Amigo principal del día? Es una fogata. Pero tenemos otro fuego amigo. Ajá, a ver. Otro fuego amigo del día. En este caso el protagonista es Ricardito Alfonsín. ¿Qué dice Ricardo Alfonsín? Si esto es radicalismo, yo soy Brad Pitt. Bueno, No, ponele. yo no quiero decir. Yo creo que con esto, ¿sabes qué, Schurman? Nos vamos hasta el domingo a las 10 de la noche. Les agradecemos a todos de estar del otro lado. Buenas noches a todos, a todas. Y a todos. Ah,